Manuel, esta semana ha escalado definitivamente el conflicto Rusia-Ucrania, es un hecho. Hemos visto durante las últimas horas cómo se suma también una escalada armamentística. Hablamos de un misil intercontinental por parte de Rusia, hablamos de misiles de largo alcance por parte de Estados Unidos o de fabricación estadounidense, y también la posible aprobación o la ya aprobación de las minas antipersonas. Manuel, ¿qué escenarios vemos a partir de ahora? Bueno, hay varias lecturas sobre esto. Primero, cada una de las partes está generando situaciones para ganar mayor poder en la mesa de negociaciones. Ciertamente Rusia lo hizo con el ingreso de tropas norcoreanas dentro del conflicto. Ucrania respondió obviamente mediante, esta solicitud de lograr que los misiles ATACMS, pues básicamente se usaran contra territorio ruso. Y ahora pues lo que estamos viendo también es, la aprobación de estas minas. En segundo lugar, creo que hay una suerte de compensación. En el lado de Ucrania, ciertamente Ucrania como que se está dando por vencido para recuperar los territorios más allá del Donbass, que obviamente controla Rusia. Y en ese sentido se entiende la idea de poner minas para evitar que la infantería, no solo rusa, sino también el contingente norcoreano, pues obviamente logre avanzar más allá, digamos, de la línea del frente. Y en el caso de Rusia, pues obviamente el envío de un misil intercontinental sin ojivo nuclear, pero obviamente con los cambios en la doctrina de estas armas nucleares, pues obviamente lo que reflejan es una compensación en términos de lo convencional. Y es que si bien Rusia ha logrado tener varios apoyos y varios logros en el territorio ucraniano, ciertamente han sido de un costo muy alto. Por lo tanto, lo que busca Rusia es tratar de compensar esas pérdidas con un arma más disuasoria, realmente trate de alejar un poco el fantasma para Rusia de que obviamente se bombardee su territorio, particularmente las ciudades y la infraestructura crítica. Manuel, también un escenario de mucho nerviosismo. Hemos visto como, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Alemania durante las últimas horas le dijeron a su población estar preparadas ante una posible guerra. Sí, así es. Creo yo que uno de los primeros errores de Putin en llevar a cabo esta guerra es que pensó que ciertamente Europa estaría dividida. Y el primer error fue, y esto se ha visto, es que efectivamente varios países se han unido a la Alianza Atlántica. En segundo momento hay que decir que la OTAN pues obviamente ya ingresó en esta guerra. Ciertamente el apoyo no solamente de los Estados Unidos con este envío de misiles, sino el suministro, incluso desde los países de la Unión Europea hacia Ucrania, indirectamente hace que este bloque comunitario ya esté de alguna forma adversando, siendo un rival para la Federación Rusa. Y en ese sentido la doctrina nuclear rusa pues obviamente reacciona. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el cambio fundamental? Pues obviamente que cualquier país antes, que era un país con armas nucleares, que atacara a Rusia, pues obviamente iba a ser atacado con estas armas. Pero ahora el cambio, que es algo muy importante de entenderlo, es que obviamente un país que no tenga armas nucleares, en este caso es Ucrania, pero que es apoyado por países con armas nucleares, que en este caso Estados Unidos, Francia, incluso el Reino Unido, pues obviamente es sujeto de que posiblemente Rusia puede obviamente responder con armas nucleares. Entonces, obviamente estos países, Finlandia, los países bálticos, que son países que no tienen armas nucleares, pero que obviamente están apoyados por países que lo son y que son miembros de la OTAN, pues obviamente también quedan bajo el radar de que obviamente pueden ser atacados por Rusia, ya sea de manera convencional o a partir de una manera atómica. Ahora, Manuel Camilo, se habla de una posible tercera guerra mundial, se habla de un posible ataque nuclear, pero ¿hasta qué punto podemos definir cuando entramos en una tercera guerra mundial, entendiendo que ya hay una cantidad de países involucrados y cómo escala este conflicto a nivel armamentístico? Bueno, yo quiero decir que no hay tal posibilidad ahora. Creo que no hay ni una suerte de guerra atómica, de conflicto atómico, una guerra mundial. Creo yo que el conflicto primero está muy bien localizado. Es un conflicto que obviamente está en Ucrania y que no ha surgido o no ha traspasado las fronteras de otros países. Obviamente siempre existe el riesgo de que esto se magnifique, que se amplíe, pero
lo que hemos visto y las reacciones de los actores en contienda, pues lo que nos revela es que el conflicto solamente se da en la región oriental de Ucrania y en la parte, digamos, fronteriza suroccidental, si se quiere, de Rusia. Por lo tanto, digamos, no hay un riesgo de que la confrontación traspase fronteras más allá de estos dos países. Y en segunda medida, creo yo que las armas atómicas siempre son armas disuasorias, siempre tratan de compensar ciertas debilidades de los actores. Entonces, cuando Rusia ciertamente ha amenazado a Occidente con armas atómicas, realmente no las va a utilizar, simplemente deja la posibilidad de utilizarlas, sabiendo que obviamente esto puede disuadir a sus rivales de obviamente atacar sus flancos más débiles. Entonces, creo yo que esto aleja mucho la idea de que exista una tercera guerra mundial, porque de nuevo el conflicto está muy territorializado, incluso se puede congelar en el tiempo allí, pero también hay que decir que el uso de armas atómicas, pues obviamente disuade también de que esto escale de manera mucho más frenética, como lo que se pensaría. Sí, bueno, también entendemos que Putin no ha hecho esta amenaza por primera vez en este año. Pero Manuel, también quería preguntarte sobre el factor Estados Unidos y el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Quizás algunos analistas o en redes se ven como, y ahora le están dejando este problemón a Trump cuando llegue en enero a la Casa Blanca. Me refiero a la aprobación de los misiles de largo alcance, a las minas antipersonas, por ejemplo. Sí, así es un factor muy importante. Hay fuentes de la Casa Blanca, incluso del Kremlin, que dicen que lo que se busca es dejar de manos atadas a Trump para que efectivamente mantenga el apoyo a Ucrania, pero hemos visto y hemos conocido, pues obviamente las órdenes ejecutivas en los Estados Unidos son muy discrecionales. Entonces cabe la posibilidad de entender de que Donald Trump, cuando llegue a poder el 20 de enero, ciertamente puede recortar, incluso suspender la ayuda y dejar en un estado muy frágil a Ucrania, y lo cual pues obviamente favorecería a Rusia. Ahora bien, también existe esta posibilidad de que obviamente Donald Trump pase por encima de Ucrania para tratar de negociar la paz directamente con Rusia, lo cual sería una paz muy costosa para Ucrania porque obviamente no tendría asiento digamos, en las negociaciones. Entonces, ciertamente lo que ha hecho Joe Biden es, primero, tratar de alguna forma de reivindicar el apoyo que Estados Unidos no ha tenido durante largo tiempo con Ucrania, y segundo, pues obviamente mantener a Ucrania dentro del juego, dentro del conflicto, para que obviamente Rusia no tenga las posibilidades necesarias de seguir avanzando dentro de Ucrania, y obviamente así de forma de ganar más territorio de lo que se piensa obviamente en la mesa de negociación. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Trina, por la invitación, y un saludo para la audiencia de Globovisión.